Muy buenas tardes, gracias a organizadores de Fusande por la invitación. Voy a, ahora sí, tratar de dar esta conferencia en menos de los 15 minutos que nos corresponde. Básicamente el hipotiroidismo y diabetes 2 son dos enfermedades de alta prevalencia y por lo tanto conviven en el mismo paciente. Y yo quiero traer 4 pacientes, aquí tengo 3, la mujer A, B y C, todas de 54 años, sin antecedentes de importancia, con caída de cabello, y las 3 traen una TSH de 12.5 unidades, que para efectos prácticos y según las revisiones de endocrino, al tener más de 10, ya sea con una T4 libre baja o al tener más de 10 con una T4 libre normal, el primero con un hipotiroidismo clínico, perdona, voy a poner esto, y la segunda con un hipotiroidismo subclínico, ameritan tratamiento. Es decir, sería muy fácil para nosotros decir que todas nuestras pacientes con 12.5 requieren tratamiento. Sin embargo, quiero que miremos algo en el tiempo. Esta paciente que tenía 12.5 se le viene haciendo un seguimiento. En septiembre tenía una TSH de 9.2, ustedes ven aquí el valor normal. En junio de 6.3 y en enero tenía 4.1. Es una paciente que se le ha venido haciendo seguimiento y vemos cómo su función tiroidea se viene deteriorando, que es, digamos, la historia natural del hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto. De tal manera que no tiene ninguna duda que esta paciente necesita un tratamiento del hipotiroidismo. Vámonos a la paciente B con 12.5, pero esta paciente tiene una historia desde enero de una TSH en valor normal, un poquito superior, presentó una sintomatología con taquicardia, temblor, disminución de peso y se le hizo un TSH que estaba disminuido, pero con una T4 libre normal. Esta T4 oscila entre 0.8 y 1.6, estaba completamente normal, por lo tanto tenemos en este caso un hipertiroidismo subclínico y su médico decidió no tratarla. Y observen cómo 2 meses después la TSH se normaliza y persiste con una T4 libre. Esto es el típico caso de una paciente con una tiroiditis, que es un proceso inflamatorio que inicialmente genera un hipertiroidismo, pero que posteriormente la paciente puede evolucionar a un hipotiroidismo, pero si le hacemos seguimiento, esta paciente probablemente se normalice, tiene hasta un 50% de posibilidades de normalizarse después de una tiroiditis. Por lo tanto, el tratamiento, la respuesta en esta paciente es no necesita tratamiento. Y yo tengo una paciente C con 12.5, pero que en esta paciente específicamente no tengo ninguna historia de lo que ha pasado. Por lo tanto, me puedo ayudar de estos 3 exámenes, los anticuerpos antimicrosomales, los antitiroglobulínicos y una ecografía de tiroides. Y si alguno de ellos está positivo, estos 2, estamos ante un estado inmunológico o una tiroiditis de Hashimoto y por lo tanto con 12.5 tenemos toda la potestad de iniciar el tratamiento. Y hoy sabemos también que la ecografía de tiroides es más sensible que los marcadores inmunológicos. Y si el radiólogo o el endocrino que haga la ecografía nos dice que hay inflamación crónica, podríamos iniciarle suplencia tiroidea. Por el contrario, si esta paciente no tiene ninguno de estos marcadores, probablemente le tendríamos que hacer un seguimiento. Sin embargo, quiero llamar la atención que esta paciente tiene caída del cabello. Y si bien la caída del cabello es muy inespecífica, una paciente que tenga un síntoma de estos, que para cada uno de nosotros es muy importante, se podría intentar en este paciente lo que se llama un tratamiento de prueba, es decir, iniciar tratamiento a ver si la paciente puede mejorar, que es más o menos lo que vemos en esta paciente, que tiene ya no 12, sino 8.5, diríamos que no vamos a iniciar, pero es muy sintomática, tiene caída del cabello, piel reseca, inamia, y ya viene con terapia de reemplazo hormonal, porque pudiera ser que la caída del cabello, la piel reseca y la inamia sea por un problema de menopausia. A nadie se le puede negar con tantos síntomas hacer una prueba terapéutica, pero sobre todo medir la T4 libre antes de esto, porque a pesar de que no haya pasado de 10, si la T4 libre está baja, pues tengo un hipotiroidismo también clínico. Es muy raro encontrar hipotiroidismos clínicos con TSH menor de 10, pero si la T4 libre está baja, es un hipotiroidismo clínico. Al final, las recomendaciones serían relativamente sencillas. Si su TSH es menor de 7, nunca trate. Si su TSH es mayor a 10, siempre trate. Pero si su TSH está entre 7 y 10, mire que ese hipotiroidismo
no aumenta eventos cardiovasculares, pero sí puede aumentar la mortalidad. De tal manera que si yo tengo riesgo de mortalidad, debería tratar a partir de 7, y estos pacientes sobre todo son los pacientes ancianos, mientras que los pacientes jóvenes no tienen riesgo de mortalidad de enfermedad cardiovascular, y por lo tanto en un paciente joven entre 7 y 10 no haría un tratamiento. En la parte de diabetes es más fácil, todos ustedes son de formación diabetológica. ¿Y cuándo se debe tratar la diabetes? Pues al momento del diagnóstico. Pero esto pareciera muy sencillo, pero fue polémica hace muchos tiempos en una reunión de este tipo. Hacemos diagnóstico con hemoglobina mayor de 6,5, glicemia en ayuno mayor de 126 o después de una carga de glucosa en 200 miligramos por decilitro. De tal manera que aquí tendríamos los criterios, pero ojo, tenemos esto es un continuo de la glicemia y por lo tanto hay unos pacientes que no llegan a 126, pero son anormales entre 100 y 126, o tenemos poscargas que no llegan a 200, pero pasan de 140. Recuerde que estos pacientes son los que consideramos pacientes prediabéticos y son pacientes que comparten con el paciente diabético el riesgo cardiovascular y por lo tanto deberíamos iniciar un tratamiento, ya sea de prevención de la diabetes o de prevención de la enfermedad cardiovascular. Y no olvidemos que también hay un grupo de pacientes con hemoglobinas en rango de prediabetes entre 5,7 y 6,5, en los cuales esta gran corte de 5,000 pacientes nos dijo que tenían aumentado el riesgo cardiovascular. Ustedes ven los prediabéticos entre 5,7 o 6 o 6 y 6,4 en azul, comparado con los pacientes que tienen una hemoglobina normal, como en la parte de abajo el riesgo cardiovascular se duplica con la presencia de prediabetes. Y si yo tengo una enfermedad que duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, por supuesto, tengo que iniciar un tratamiento. ¿Cuándo tratar? Al momento del diagnóstico, ya lo dijimos. ¿Y con qué tratar? Siempre al inicio con metformina, independiente de la hemoglobina glicosilada. Y esto es lo que fue debate de alguna discusión, Carlos o de pronto el doctor Bernier se acordarán, en que si un paciente tiene hemoglobina normal, ¿para qué iniciar metformina si está haciendo cambios de estilo de vida? Y simplemente quiero llevarlos al estudio Look Ahead, en el cual pacientes diabéticos lograron con dieta y ejercicio disminuir su hemoglobina glicada, disminuyeron su peso, pero no disminuyó su riesgo cardiovascular a 10 años, al menos con la dieta y al menos con el ejercicio que ellos estaban realizando. Y esto contrasta con lo que sucedió con la metformina, que teniendo diagnóstico reciente de diabetes, dar metformina, sí puedo reducir por cada 1%, por cada punto porcentual de la hemoglobina, el infarto fatal y no fatal en un 14%, y ojo, en un 43% las amputaciones o la muerte por enfermedad cardiovascular. Por eso, independiente de la hemoglobina glicada, los pacientes diabéticos deben tener metformina ideal en las dosis altas entre 1.700 y 2.450. Estos pacientes se inició la metformina en los 3 primeros meses después del diagnóstico y su falla terapéutica fue del 12%. Pero a los pacientes a los que se le inicia la metformina tardíamente, la falla terapéutica fue de un 17%. Si yo le inicio con hemoglobina antes de 7, la falla terapéutica es solo del 12%. Si yo le inicio con una hemoglobina entre 7 y 8, la falla terapéutica es casi de un 18%. Por lo tanto, ¿cuándo tratar? Con dieta y ejercicio y metformina desde el inicio. Pero quizás lo más importante es cuándo intensificar. Y el algoritmo está diseñado para que siempre intensifiquemos cuando la hemoglobina glicosilada esté alta. No voy a discutir cuál es la meta de hemoglobina glicada, pero ustedes verán que en todos los pasos, exceptuando en estos pacientes, no importa la hemoglobina. En estos pacientes de alto riesgo, recordemos, con enfermedad cardiovascular establecida, falla cardíaca o enfermedad renal crónica, nosotros podemos iniciar un análogo del receptor de GLP-1 o un inhibidor de la SGLT2. En el resto de los pacientes es para lograr metas adecuadas y siempre en función de la hemoglobina glicosilada. Me quedo con este concepto que se llama inercia. La inercia tiene muchísimos problemas. Uno de esos es que no educamos suficiente bien a los médicos o tenemos pagadores que no están dispuestos a invertir en el proceso de control de mi paciente diabético. Y traigo este ejemplo que es muy bonito. En azul oscuro, pacientes que llegan a hemoglobina de 7 después de 60 meses, 5 años, comparado con un paciente que a los 6 meses llega a una hemoglobina por debajo de 7. Este paciente tenía 7,4, pero no se hizo una gran intensificación. Insisto, se demoró 60 meses.
Esto es lo que se llama el legado disglucémico. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia en que este paciente llegue a la meta después de 60 meses o que llegue a los 6 meses? Bueno, en 5.3 años de diferencia se aumentó el infarto en un 67%, el stroke en un 51%, la falla cardíaca en un 64% y los eventos cardiovasculares en un 62%. Y esto es una corte de seguimientos de pacientes en el Reino Unido. No es un cálculo matemático, es lo que se pudo evidenciar en estos pacientes. Y estos pacientes con hemoglobina de 7,5 o más, se demoró el médico hasta en promedio 3.7 años para iniciar un cambio. Y con esos 3.7 años, la sobrevida de los pacientes disminuyó en un 50%. Esto es increíble. La diferencia de tan solo 0.3 puntos de hemoglobina glicosiladas, pero seguidas en el tiempo, que es lo que nos importa. Fíjense que yo decido intensificar a los 8 años, la probabilidad de sobrevida disminuye en un más de 60%. Al final, y es mi último estudio, quiero mostrar la importancia hoy de la hemoglobina glicosilada que se ha tratado de minimizar un poquito con los nuevos medicamentos. Esto es un estudio del doctor Roschini de la Corte Sueca, en el cual observó o comparó 270,000 pacientes con 1.400.000 no diabéticos. Y él se hacía la pregunta si el paciente diabético normalizara estos factores, hemoglobina, LDL, albuminuria, tabaquismo, hipertensión, se podía igualar el riesgo a los pacientes no diabéticos. Y efectivamente fue lo que encontró. Los pacientes que no tenían aumentado ninguno de esos factores, independiente de la edad, tenían el mismo riesgo de mortalidad que los pacientes no diabéticos y tenían el mismo riesgo de tener un infarto que el paciente no diabético. Eso quiere decir que el paciente diabético no necesariamente está condenado a tener eventos cardiovasculares y a morirse precozmente. Si logramos normalizar esos 5 puntos que les acabo de decir, van a igualar el riesgo del paciente no diabético. Y miren la importancia de cada uno de los factores de riesgo, y acá simplemente subrayo la hemoglobina glicada como es muy importante en la muerte por encima del índice de masa corporal, inclusive por encima de la presión sistólica. Y aquí como la hemoglobina glicada en términos de infarto es mucho más importante, es un determinante más importante que el mismo colesterol LDL. ¿Quién lo pensaría? Y en términos de falla cardíaca, la hemoglobina glicosilada también es muy importante. Con esto termino dándole las gracias por su atención y simplemente decirles que el paciente diabético también sufre hipotiroidismo. Iniciar a tiempo cualquiera de las dos terapias me va a aumentar la expectativa de vida de estos pacientes y, por supuesto, disminuir la morbilidad. Muchas gracias, muy amables.